Muy bien, hoy entra en vigencia la nueva ley de alquileres y lo primero que nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los puntos diferentes a la anterior? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, tanto propietarios como inquilinos? Y siempre nos preguntamos en este programa y lo decimos, ¿quién defiende al inquilino? Sentimos que a veces están en inferioridad, bien digo, de condiciones y en diferentes escalones. Muchas veces es lo que sentimos por los mensajes que nos llegan y demás. Por eso queremos preguntarle todo a él, ¿no? Claro que sí, tocamos este tema reiteradamente en los últimos días, pero hoy buscamos la palabra del presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, Eduardo Rosta. ¿Cómo va, Eduardo? Buenos días, ¿cómo va? Gracias por venir hasta el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hoy entra en vigencia, como bien decía Majo, la nueva ley de alquileres. Exactamente, ayer salió la publicación en el boletín oficial y a partir de hoy entra en vigencia. ¿Qué significa eso? A ver, ¿cuántos cambios hay nosotros, tanto propietarios como inquilinos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, básicamente lo que hay que tener en cuenta es que todos los contratos que se celebraron hasta hoy con la ley anterior siguen estando dentro de los mismos términos planteados con esa ley. Que hay que mencionar esto, que es la misma ley, en realidad lo que se le han introducido son modificaciones. Hoy entran en vigencia estas nuevas modificaciones. En principio lo que se estableció es que el plazo mínimo legal sigue siendo el mismo, siguen siendo los 3 años, y la indexación es semestral. Esta indexación semestral es a través de un índice que se creó en el Ministerio de Desarrollo Habitacional y Hábitat. Territorial y Hábitat. Siempre se me confunde el nombre. Sí, bueno, lo desarrolló el Ministerio y es básicamente para la para la adquisición de viviendas del Plan Procrear 2 y de casa propia. Estamos hablando del coeficiente casa propia, así se llama ese coeficiente. El coeficiente que se aplica para esta indexación semestral es el coeficiente casa propia. Surge de este ministerio y se generó exactamente para eso, para la adquisición de viviendas dentro de esos planes. Esa es la tasa, ese es el coeficiente de indexación que el Senado propuso para justamente ajustar los alquileres en forma semestral a partir de ahora. La diferencia con lo que teníamos antes, que era el ICL, es que el ICL era un promedio del índice de inflación y el RIPTE, que es el régimen imponible de trabajadores estables, ese promedio lo publicaba el Banco Nación y daba una tasa ahora para noviembre del 119,5 aproximadamente, versus este coeficiente que si lo analizamos da cerca del 80%, 82%. Esa es más o menos la diferencia. Con lo cual, en apariencia, termina siendo sumamente beneficioso para el inquilino, pero la realidad es que no lo termina siendo porque la oferta de inmuebles se sigue retrayendo mucho. Claro. Esa es la realidad de lo que está pasando, lo que estamos viendo en estas primeras horas desde la aplicación y un poco desde que se propuso esta situación en el Senado. ¿Hay otro punto o algún otro punto saliente en estas modificaciones a la ley de alquileres? Sí, para los propietarios genera una serie de beneficios impositivos. Por ejemplo, el tema de las declaraciones del monotributo, por ejemplo, que quienes tengan alquileres habitacionales hasta 2 unidades, hasta dos inmuebles, sí, no tienen la obligación de tributar en el monotributo. Otro de los beneficios que plantea es que, por ejemplo, en el monotributo se pueden tener 3 actividades, ¿sí? Una actividad profesional y alguna actividad comercial, y las actividades relacionadas con las locaciones de inmuebles se las consideraba antes en forma independiente. Si uno era abogado y tenías 2 alquileres, bueno, ya estabas cumpliendo con esas 3 actividades y ya estabas pasando el límite. Lo que se propone ahora es que la actividad como tal de la locación de inmuebles sea considerada como una sola actividad independientemente de la cantidad de inmuebles que tenga. Eso es positivo. De nuevo, para que quede claro, entonces, si un propietario tiene más de una propiedad, frente al monotributo puede seguir teniéndolo y no importa cuántos inmuebles tenga. Esa cantidad de inmuebles se considera como una sola actividad. Ese es un beneficio interesante para los propietarios. Después también propone exención de ganancias de un 10%
para cada una de las partes. Eso como datos más salientes. Y después, por ejemplo, para aquellos alquileres que se bancaricen, digamos, no tienen que tributar impuesto al débito y al crédito, la ley de cheques. Y no se puede hablar más de dólares, ¿no? O sea, ni siquiera publicitar las propiedades en dólares. Exactamente. Otra de las modificaciones importantes que trae es justamente eso, que la oferta de inmuebles tiene que hacerse completamente en pesos. Y los contratos también se tienen que hacer, prohíbe los contratos en dólares. Muy bien. Eduardo, Sí. sos el presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios. Me gustaría saber más que saber, preguntarte para que le quede claro a la gente, ¿qué papel juega el colegio cuando un inquilino refleja o expresa que ha habido abusos en el tema de su alquiler? Bueno, nosotros desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios tenemos inclusive un programa con defensa del consumidor que se llama Inquilino Protegido, justamente porque la actividad del corredor inmobiliario es una actividad profesional, Sí. y que tiene como beneficio, digamos, o como función principal es el gobierno de la matrícula, y lo que preserva es la relación entre ambas partes, no priorizando una por sobre la otra. Hay que buscar el equilibrio entre ambas partes. En el caso, por ejemplo, de que nos encontremos con corredores inmobiliarios que ejerzan mal su función y generen perjuicios o una mala aplicación de la ley en función de alguna de las partes, el colegio tiene la facultad de sancionarlo. Y las sanciones que se generan son graves, inclusive van hasta el retiro de la matrícula, la suspensión o la cancelación de la matrícula. Eduardo, ¿y cuáles son los principales errores que cometen las inmobiliarias con respecto a los contratos que se celebran y demás? O sea, ¿qué son las quejas principalmente que te llegan y qué advertirle a la gente que nos está viendo? Bueno, básicamente lo que tenemos que regir todos los corredores inmobiliarios es hacer los acuerdos de acuerdo a lo que confirme la ley. No podemos hacer acuerdos con artículos que vayan fuera de lo que establece la ley. Una de las situaciones más comunes que se suelen dar es que muchas veces los propietarios plantean indexaciones, supongamos que van por fuera de lo que plantea la ley. En el caso de la 27551, que es la que estaba hasta ayer, sin considerar esta modificación nueva, ¿no? Los propietarios planteaban: esta indexación no sirve, tendríamos que usar este mismo índice, pero con un escalonamiento. Bueno, en algunos casos se hicieron contratos con ese escalonamiento que no invalida el contrato completo, sino que invalida la cláusula. Si el inquilino establece o plantea, no, mirá, yo la indexación la voy a pagar al año, lo que tiene que respetarse es justamente lo que establece la ley, que es de orden público. La ley, al ser de orden público, implica que que está por encima de los acuerdos de partes. ¿Sí? Eduardo, tengo una consulta, porque el que alquila, hablo del inquilino, alquila una casa, bueno, tiene por allí o va al dueño directo o va a una inmobiliaria y ahí terminan las partes. El que alquila un departamento, que le pasa a mucha gente hoy, ¿no? Por la carencia habitacional que tenemos, mucha gente alquila, vive en edificios, en departamentos. Y allí está muchas veces la inmobiliaria de por medio, ¿no? El dueño, que a veces del departamento, que a veces se lo conoce, a veces no, y consorcios / administraciones, ¿no? Que también por allí te llegan con novedades y los inquilinos sienten que están desamparados muchas veces y que no hay un asilo, un lugar legal donde uno puede caer con la queja, ¿Y ahí qué pasa? ¿Quién defiende al inquilino? Mira, en el caso, por ejemplo, de situaciones de abuso con respecto a, un montón de ítems, consorcios, por ejemplo, bueno, ahí se pueden dirigir directamente a defensa del consumidor y plantear cuál es el tipo de abuso, porque hoy por hoy no hay una institución que regule los consorcios. Nosotros, bueno, desde el colegio hemos dado una mano en algún tema que ha sido más a partir de sistemas de mediación que de la resolución del conflicto como institución que regula los consorcios. Hemos planteado, tenemos un centro de mediación que es gratuito, que es para cualquier situación inmobiliaria que se genere, que nada, con solo llamar al colegio y pedir turnos,
se puede generar. Ahora, el consorcio puede, como decía Majo, determinar distintas situaciones que Claro. a veces van hasta a muchos límites. Hemos hablado del tema de mascotas, pero el otro día me llegó una información que decía que no recibían niños, a familias con niños. ¿Se dan- puede sí, sí. llegar a ese extremo? ¿El consorcio ¿Puedo tiene? ampliar? ¿Puedo Sí, sí, meterme? por Porque supuesto. se dan muchas situaciones, y te aprovechamos que estás acá, porque es, digo, lo que dice Marina, sumado, expensa, sumado arreglo de ascensor, sumado que van a pintar, sumado el aumento que se le da a un empleado que trabaja para el consorcio, para la administración, para el edificio. Son un montón de cosas que a veces excede al inquilino y que dice, ¿y ahora? ¿Y a dónde voy O a como que el a consorcio quejarme? tiene esa, Sí. autoridad excesiva de imponer situaciones que llegan a los límites a veces. Bueno, ahí hay distintas situaciones. Una de las obligaciones que también tiene la inmobiliaria es en plantear desde el minuto cero cuáles son las restricciones que plantea cada consorcio. Sí. Porque hay muchas cosas que no son arbitrarias y del último momento. Por ejemplo, hay edificios que se constituyeron o solo para oficinas o solo para vivienda y esas situaciones quedan terminantemente prohibidas. Muchos edificios, por ejemplo, donde actualmente fueron diseñados para vivienda y con este crecimiento del tema de los alquileres temporarios, por ahí se generaron ventas o algunos propietarios decidieron pegar el volantazo y dedicarse al alquiler temporario en contra de lo que establece el consorcio. El consorcio, digamos que no es que establezca pautas arbitrarias del último momento, sino que son pautas que están establecidas en el edificio desde el principio. En ese orden, por ejemplo, si es un emprendimiento que se desarrolló para gente mayor, por ejemplo, donde el perfil de lo que se hizo es justamente para ese segmento, por ahí sí puede ser que avisen, que digan, mira, nosotros somos toda gente grande, preferimos que no vengan niños. Pero no es que les pase en el último minuto, lo plantean desde el principio. ¿Y por qué se nota tanto este tema hoy? Básicamente por la tan escasa oferta que tenemos. Esto ha existido siempre, pero hoy, al tener tan poca oferta, esto contrasta muchísimo y profundiza más la realidad compleja que están pasando hoy los inquilinos. Eduardo, cortito te pregunto porque no quiero dejar pasar el momento de tenerte acá. ¿Hay forma de saber si los honorarios que cobra la inmobiliaria son los correctos a través del colegio o cómo? Sí. Nosotros, los honorarios que cobra el colegio, que cobran los profesionales, están regidos por la ley 3043. Establece que, por ejemplo, en el caso de las ventas es el 3% para cada parte. En el caso, por ejemplo, de las locaciones es el 2,5% para cada parte. El 2,5% del monto del contrato. Sí. Y se obtiene, es menos que un mes para la incidencia que tiene para el inquilino. Ok. Es el mes inicial multiplicado por el 36 y a eso se le aplica el 2,5 y ese es el monto del honorario que pueden cobrar. Perfecto. Seguramente nos quedan montones de preguntas, pero te vamos a aprovechar en otro momento. Y sabemos entonces que el inquilino puede ir naturalmente al colegio. Por supuesto, a y confirmar con la cosas. total certeza de que el colegio es imparcial, no está para favorecer a la inmobiliaria por sobre el inquilino. Bien. Todo lo contrario, estamos para generar un servicio a la comunidad No. y ser útiles y apoyarlos. ¿Nos recordás el domicilio del colegio? Sí, es en la calle 25 de Mayo, Sí. entre Coronel Díaz y me olvidé la que baja. ¿Barcala? Barcala. Barcala, Coronel perfecto. Díaz, Barcala. Ahí vamos. Gracias, Los Eduardo. esperamos. Que estés muy bien, ¿eh? Muchas gracias.